¿Cómo están amigos? Reciban un cordial saludo. Pues el día de hoy estamos acá con Noelia Sánchez de España. Estamos a 6 horas de diferencia. Acá estamos grabando en la mañana y ella está ya en la tarde. Y bueno, ella vamos a hablar con ella vamos a hablar de mediumnidad y de tarot, porque es una especialista y lo pueden encontrar a ella en Instagram, por el cual el medio en el cual me he contactado con ella es Noelia Medium en el Instagram. Y vamos a hacer este diálogo, esta entrevista, vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte, 5 minutos aproximadamente, un poco más, un poco menos, sobre su perfil, su historia de vida. Una segunda parte vamos a hablar su conexión y un poco más a desarrollar el tema de la mediunidad, del tarot. Y en una tercera parte, sus perspectivas de futuro, qué piensa hacer ahora en el 2025 o a más tiempo en el futuro. Esas son las tres partes. Bienvenida, Noelia, es un gusto que estés aquí. Pues comenzamos con la primera parte, tu presentación, tu historia de vida. Cuéntanos un poco tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, cómo has ido desarrollando eso. Bueno, pues como bien has dicho, me llamo Noelia. Hace 3 años que estoy lo que es más activa en lo que es haciendo mediunidad, lo que son haciendo sesiones de mediunidad como tal. Pero como bien dices, siempre hay una historia detrás de cada persona que está ejerciendo la mediunidad. En mi caso, pues yo empecé bien pequeñita, tendría aproximadamente unos 4 o 5 años. Pero sí que es verdad como que se me quedó un poco más aletargada hasta que fui más mayor. Esto es debido a que yo he sido sonámbula, básicamente, muy sonámbula. Y sí que hay niños que tienen episodios, ¿no? O que puntualmente pueden llegar a tener algún episodio suelto, pero en mi caso era como algo muy acusado, ¿no? Era como casi diariamente. Era, no sé, no entendían tampoco antiguamente, entiendo que te hacían pruebas ni te lo miraban, pues supongo como Algo, ahora. claro, como algo raro. ¿Y tú tienes algún antecedente de este tipo de características? Porque te comento, acá en el Ecuador, bueno, en España tal vez he visto que hay mucha gente que ya explícitamente habla, incluso vi una entrevista tuya en Mindalia Plus, y es un poco más conocido, ¿no? Pero digamos que acá en el Ecuador todavía esto de aquí como que suena medio a algo raro, ¿no? No sé si en el contexto europeo y español pasa lo mismo. ¿Refiriéndose a la mediunidad o a lo que es más la parte de sonambulismo? O sea, la mezcla, digamos, de las dos cosas, o sea, conexiones, sonambulismo con mediunidad. Pues aquí es muy raro, es decir, no es algo tampoco que se asocie o que puedan entender como que puede llegar a ser un síntoma de la mediunidad. Perfecto. Quizá porque aquí lo que es en España la mediunidad también siempre ha estado como muy tema tabú, ¿no? Es a partir de hace unos años que empiezan a haber como más profesionales que se dedican a formar alumnos de forma un poco más masiva, entre Claro, comillas, y claro, se da a conocer más en las redes sociales, pero hasta ahora siempre ha sido como algo muy que no se enteren o si lo haces es que no estás muy bien o siempre se ha asociado más negativamente que realmente pues a una profesión claro, o a- entiendo. Y bueno, tú comienzas con estos rasgos de sonambulismo desde los 4 o 5 años y de ahí tal vez, ¿cómo fue tu proceso en la adolescencia, en la juventud? Digamos, ¿tenías suposiciones de que era esto algo de mediunidad o cómo fuiste descubriendo esa capacidad que tienes? Pues yo realmente, cuando tengo los 4 o 5 años, empiezo a ver un señor en el pasillo de mi casa. Y entonces yo creo que ahí es como me entro en tal shock o tengo tanto pánico, miedo, que no sé si a raíz, normalmente el sonambulismo viene también a partir de algún trauma, ¿no? O algún bloqueo. Entonces yo no sé si fue un desencadenante a que empezara mi mediunidad, ahí mi sonambulismo. Entonces, aproximadamente a los 20 o 21 años es cuando realmente se me hace como más ostentoso, ¿no? Cuando ya, digamos, se manifiesta de una forma muy evidente. Sí que en todos estos años mis padres es que como que lo han vivido de forma muy natural, ¿no? Pero a día de hoy sí que me dicen, por ejemplo, que había días que tenían miedo, ¿no? De referirse miedo, de encontrarme sola hablando con gente en el comedor de casa,
y riéndome, o de estar como despierta toda la noche mirando hacia un sitio, hacia un punto, una puerta, una pared, no sé, algo así, ¿no? Y que en esos momentos, pues, por el contexto que eran, pues, que no sé, serían los 90 te diría, pues era algo como que no, bueno, que normalizaron. No, no le dieron, ellos lo normalizaron. Bueno, es sonámbula, hace estas cosas raras y no le dieron algo como muy diferencial. Hoy en día cualquier padre millennial diría, o sea, a ver, esto hay que mirarlo, hay que ir a un psicólogo, un psiquiatra, esto Claro, no puede ser. claro. Mi hijo hace cosas raras. Claro, y bueno, ahí haciendo un paréntesis, realmente si te llevan ahí al psicólogo pueden decirte, qué sé yo, bueno, más que el psicólogo, bueno, dependiendo del psicólogo, yo soy psicólogo, ¿no? Pero, Sí, por sí. ejemplo, yo me conecto con el tema de Carl Gustav Jung y si es que es un psicólogo que sigue la línea, no le va a ver diferente, pero un psicólogo tradicional, cognitivo-conductual o un psiquiatra, inmediatamente te manda medicación o te dice, diagnostica con esquizofrenia, si es que eres un adolescente o un niño. Sí, sí, literalmente yo pienso que mejor que no me hubieran llevado ningún Claro. psicólogo. Y Y, bueno. y Cuéntanos bueno, cómo. sí, Sigue. sí. Pues me mudo de casa. Entonces, pues mis padres piensan que al mudarnos de casa, de ambiente y tal, como que pues yo voy a mejorar o que... pero pues no es así. Yo sigo con mis... Claro, ya más grande, episodio sonámbulo, pues me cerraban la puerta con llave, no me dejaban ver películas de miedo. Es como que tenían miedo de que yo sonámbula pudiera hacer algo que Claro, les pudiera hacer daño claro, o no, no sabían cómo gestionarlo. Entonces, lo único que se les ocurría es esconderme las llaves para que no me fugara por la noche por ahí sonámbula o no hiciera ciertas cosas. Pues 20, 21 años, más o menos aproximadamente, empiezo a dejar de tener episodios de sonambulismo. O sea, empiezo a dormir normal. Entonces es cuando yo empiezo a ver. También hay que decir que a veces cuando es mediunidad natural se despierta como muy fuerte, es decir, que se va despertando como se abre mucho y luego como que se va cerrando. Es una manera como de decirte, tienes esto y tienes que aprender a gestionarlo. Y me ha pasado en todas mis fases. Entonces, yo hubo un desencadenante y es que vino una abuela mía a dormir a casa y empiezo a ver en mi cuarto, empiezo a ver a familiares que yo, claro, no veía. Veía a mi abuelo, veía a personas que yo no conocía. Eso era una fiesta, o sea, mi dormitorio era una fiesta. Entonces, ¿qué pero pasa? Que yo, no te asustabas, o sea, bueno, yo es ¿cómo? que pensaba que es que me lo inventaba o que me lo imaginaba, Ah, ya, literalmente. O sea, claro, porque no todos los percibía igual. Es decir, a veces veía como un señor, era una silueta negra, ¿no? Como con humo, o como si estuviera hecha de humo negro. Yo la percibía así y la veía andar y como atravesar las paredes. Era como que atravesaba mi cuarto. Y una noche yo decía, o sea, no puede ser, no, o sea, no puedo estar soñando. Me pellizcaba fuerte en el brazo como para decir, yo no estoy soñando, o sea, no me lo estoy imaginando. Entonces, en ese momento que yo me acuerdo de quedar mirándome como, a ver, sentada en la cama mirándolo, se giró. Ese día se giró hacia mí y entonces dije, uy, me ha visto. Yo creo que ese momento fue una inflexión de decir, pues no me lo están imaginando cuando interactúan, es decir, es que ya no es aquello de ver una sombra, ¿sabes? Veo algo fugaz, no, es que lo tienes delante. ah, Entonces, bueno, yo se lo comento a mis padres y a mí mis padres me dicen pues que estoy muy nerviosa, que es que, claro, la vida que llevamos, ¿no? De corre, corre, que si estudios, que si trabajos y tal, pues que seguro que estoy muy nerviosa o que estoy sonámbula. Lo seguían achacando a que estaba sonámbula, a que yo me pensaba que estaba despierta, pero estaba durmiendo. claro, Esa es otra. claro. Y bueno, pues al poco tiempo fallece mi abuela.
fallece, pero no tenía ninguna enfermedad ni nada. Es decir, que cuando estaba en casa no estaba enferma. Ujú. Ese fallece. Entonces, yo esas fechas de antes, ahora, claro, con el tiempo empiezas a asociar y asocias que, claro, cuando antes de fallecer la gente hay más actividad, Mm. hay mucha más actividad, pero claro, eso lo asocias con el tiempo. O sea, tú comienzas Entonces aquí yo me a sentir acuerdo que energías este antes de que año, fallezca alguien. Disculpa que te sí, interrumpa. es como O que se sea, abre más. Es interesante, pero se abre mucho más, antes de fallecer y después de fallecer. ya. Es como que el velo que hay es como que se hace más palpable. No sabría cómo explicarlo, pero de muchas veces que me ha pasado lo deduzco así, tal cual. ¿Y de ahí? Y bueno, pues imagínate, 20 21 años, yo le lloraba a mis padres, me acuerdo de llorarle a mi madre, de no querer dormir en ese cuarto. Tú imagínate, un adolescente ya de 20 años que te venga a llorar, de veo cosas, yo ahí no duermo. Y bueno, y me decían, pues enciende las luces, déjate las luces encendidas. Pero nada, o sea, el punto de inflexión fue quizá cuando yo empecé a verlos de día. De día. Ya no era solo noche. O Claro, sea, comenzó con la noche, pero ahora las veías en el día también. sí, pero todo me pasaba en mi cuarto, que es curioso, porque luego yo Ujú. salía a la calle y yo no percibía nada. Es Claro. curioso. Entonces, eso era en mi cuarto. Yo abría los ojos por la mañana y veía a alguien ahí mirándome. Entonces, claro, ya ni luz, ni no luz, o sea, yo ya estaba como un poco desesperada. Mi madre era en plan, pues pregúntale a ver si nos toca la lotería, que te digan el número, pues diles que nos quieres verlos, tú les dices que no quieres verlo, que te da mucho miedo. Ahora me lo tomo a risa, pero no Claro. se pasa, no se pasa bien. Y bueno, vas teniendo como episodios, o sea, no es seguido, entonces por eso quizás se hace más difícil reconocerlo o aceptarlo, que es lo que le pasa a mucha gente, que va teniendo episodios como sueltos. Entonces me mudo de casa ya cuando me independizo y entonces empiezo a ver una señora, empiezo a ver una señora mayor y a mí esa señora es que me atormentaba, esa señora, la señora me atormentaba, ¿no? Y es eso, vas teniendo episodios, vas viendo cosas o situaciones, que es lo que te hace un poco decir, me lo imagino, no me lo imagino, porque claro, son situaciones que no puedes contrastarlas. Yo Claro. para la gente que nos está viendo, muchas veces que dicen, vale, sí, yo también veo cosas, sí, yo también percibo cosas, pero, pero para poder hacer mediunidad necesitas que alguien te lo contraste y tú ¿Y, verificar que realmente eso es así. y cómo funciona eso que alguien te Para contraste? tú sentirte que no te lo estás inventando, es decir, que Claro. no es algo de tu imaginación. Pues llega un momento que yo empiezo a expresar lo que veo. Es como que te lo guardas, ¿no? Porque piensas, estoy loca, ¿qué van a pensar si digo esto? O porque las veces que lo dices te dicen que no, que te lo imaginas, que te lo inventas, ¿no? Entonces yo empiezo a no callarme las cosas y como a perder el miedo e ir verbalizándolas. Em, Hay varios episodios en las que antes a eso, cuando yo veo a alguien, luego fallece una persona. O sea, cuando yo veo un espíritu, cuando yo lo veo como si lo viera, no sé, es mi forma de percibirlo. Yo sé que es porque va a fallecer una persona de mi alrededor, muy cercana a mí. A veces sé quién es o a veces no. Claro, ¿eso cómo lo sabes? Claro. Claro, o sea, si nadie te explica que tienes que ir apuntándote códigos y viendo qué ves y qué pasa, si no hay alguien que te lo explica o te lo enseña, tú no caes en esas cosas. Y yo estoy segura que hay muchas más personas que pueden dedicarse a la mediunidad y no lo hacen por miedo o por no saberlo gestionar.
Claro. Es curioso. Y de ahí, o sea, tú, digamos, ¿ya sabías que era mediunidad o nunca habías escuchado de eso? O tal vez en tu familia hubo ya rasgos de eso de ahí. No, yo no sabía, o sea, yo sabía que veía cosas y que, o sea, veía cosas que veía como, para mí eran personas, porque, bueno, no eran materializadas 100%, pero para mí, yo sabía que veía. Ahora, no sabía qué hacer con eso, no sabía qué haces. Vale, veo a alguien en mi comedor, muy bien, ¿qué hago? ¿Qué haces? Claro, ¿cómo te comunicas? ¿Qué le dices? Si no te habla, tú no le hablas, ¿qué haces? Es que, claro, el problema está es que no sabemos gestionarlos y esto no nos enseñan a gestionar estas cosas. Y sobre todo desde pequeños, que esa es otra lucha que yo tengo, porque desde pequeños nos dicen, no, te lo inventas, no, te lo imaginas. Nos cierran esa parte que tenemos más innata o más natural, ¿no? Entonces, yo lucho mucho con eso para que a los niños no les digan que se lo están inventando o que se lo están imaginando, sino que lo naturalicen o que se lo enseñen a gestionar. Y una consulta aquí. ¿Crees que ahora, digamos, hay toda esta corriente, digamos, como, no sé si llamarlo nueva conciencia, nueva era? Algunos hablan desde que 1960 se ha abierto un portal de nueva era, como se dice, New Age o, bueno, no sé cómo llamarlo, pero ¿crees que a partir de eso como que cada vez es más masivo, digamos, o sea, hay más gente que tiene estas características, estos poderes psíquicos de alguna forma, o no sé cómo llamarlo, o que Sí, antes, o cómo lo ves eso de ahí? yo creo que no es que haya más, es que nos llega más la información, que es diferente. Es decir, antes era como muy desde pequeño, no lo ves y no lo ves. Y si lo ves, no lo vas a ver, porque no les interesaba que nadie de la familia fuera así o lo dijera así. Y entonces es como que era algo como que no lo, era muy tabú. Y ahora, sin embargo, es todo lo contrario. Tenemos mucha información, mucha formación, se naturaliza, se entiende más desde el punto de vista más científico. Entonces yo creo que es ahora cuando todo el mundo intenta, no, pues yo también quiero, pues yo voy a probar, pues yo también veo, pues yo, y entonces como que más que a nivel energético, sino que se ha abierto más a la sociedad. Perfecto. Y bueno, ya tú comienzas a ver y a sentir y te contactas con alguien para que te ayude, para que te oriente, cómo va esa parte. Bueno, yo, claro, cada vez los episodios son más, como más vívidos, más fuertes, claro, no sabes gestionarlo. Yo voy a la Fundación del Tíbet, que me quedaba cerca del trabajo, porque yo estaba muy nerviosa y yo necesitaba desestresarme. Y ellos pues me enseñan un poco lo que es a meditar, y fui por el estrés, ojo. Allá. Yo fui porque digo, yo estoy muy estresada, veo muchas cosas aquí que no tengo que ver, voy a ir a meditar. Y yo creo que fue el remedio como se dice en el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque todavía como que me abrió más, ¿no? El hecho de estar más concentrada, más relajada, fue como que todavía se me expandió bastante más. Entonces ahí ya sí que dije, tengo que buscarme ayuda, tengo que buscarme ayuda. Entonces sí que fui como una kinesióloga, que era como tipo acupuntura por manos, pero para que me ayudara un poco pues a relajarme y tal. Y esta mujer sí que conocía, sí que tenía como un círculo social de personas, ¿no? Más espirituales o... Y ya me dijo, mira, yo te voy a llevar a una mujer que te va a ayudar. Porque yo creo que todos coincidimos que hace mucho tiempo, bueno, hace 20 años, no había la información que hay ahora, no la encontrabas y era muy difícil que realmente alguien te formara o te enseñara o te explicara un poco cómo gestionar lo que es la mediunidad. Entonces, esta mujer que era mayor sí que me dio unas ciertas pautas para yo empezar un poco pues a gestionarlo, ¿no? A interpretar lo que veía, a cómo codificar lo que ves, porque es importante. No todo el mundo percibimos de la misma forma.
Entonces, el hecho de que no percibas de la misma forma hace que tú tengas que codificar cómo tú percibes. Entonces, al final es algo que va evolucionando también. La mediunidad evoluciona. Tú puedes empezar viendo, luego no ves, luego es más por el subconsciente, luego escuchas, luego, entonces si no tienes a alguien que realmente te vaya orientando, es difícil ir evolucionando. Porque tú te piensas que te bloqueas, ¿no? Te piensas, pues ahora ya no veo, no, no es que no ves, es que ahora lo percibes de otra forma. Y eso yo creo que hay mucha gente que no lo sabe tampoco y pierde mucho tiempo pensando que ha perdido el don. He perdido, muchos me dicen, he perdido el don. Claro, Y claro. yo digo, no, no lo has perdido, es que seguramente ahora lo estés percibiendo de otra forma, pero no has caído en que lo estás percibiendo de otra forma. Y he escuchado yo que hay, o sea, como ya que tú dices, lo percibes de otra forma, hay diferentes tipos de mediunidad, ¿no? Algunos ven, otros escuchan. ¿Cuáles son esos tipos? Ya que tú estás, incluso das cursos de esto, haces sesiones, ¿cómo has notado que hay diferentes tipos de capacidades o de dones dentro de la mediunidad? Sí. A ver, normalmente se empieza haciendo mediunidad psíquica. La mediunidad psíquica es que le llaman la mediunidad borrosa. Es el New Age que ahora hay más, ¿no? Es lo que te man, porque es lo más fácil de aprender. Entonces, la mediunidad psíquica es cuando se te quedan aquí al lado y tú lo vas captando. Yo pongo el ejemplo siempre como si fuera por una tele, ¿no? Como si fuera por ondas o como si fuera un wifi, ¿no? De un internet. Lo coges por ondas. Entonces, esto es lo más fácil de aprender porque al final prácticamente solo hay que escuchar. Entonces, es aprender a escuchar. Eh, entonces, en esta parte de aquí, normalmente lo que suele ver más la gente es ver, o sea, ves imágenes sueltas o puedes sentir o escuchar. Pero dentro de esto, pues hay gente que tiene, pues, clarigusto, que siente el gusto de las comidas del difunto. Hay gente que tiene olfato, que huele pues las colonias que llevaba o la marca suavizante, bueno, huele. Hay otros que normalmente ven más, o sea que ven más por imagen. Luego está la clariaudiencia, que escuchas más. Pero bueno, es complicado porque, claro, la clariaudiencia tienes muchas formas de escuchar. De hecho, yo hago un workshop específico de esto porque no es solo escuchar por el oído, o sea, lo puedes escuchar de muchas formas. Y, y bueno, ya hay mucho. Luego entramos ya en las mediunidades de adherencia. Eso yo siempre diferencio. Mediunidad borrosa, que se quedan como al lado, no hay, digamos, no hay riesgo, ni hay cansancio, ni hay desgaste. Y luego están las mediunidades de adherencia, que ya es cuando se te adhieren. Lo que llamaríamos el espiritismo un poco más rancio, pues algo así. Claro. Entonces, cuando ya se te adhieren, aquí ya también hay muchas fases, ¿no? Pero aquí ya entraríamos en la psicofónica, ¿no? En la que te obligan a hablar, en la que hablan por ti, en la que te incorporan y, digamos, pues a estar en fase consciente, inconsciente. Ahí hay muchas variantes, no las vamos a explicar todas. Pero bueno, sería las más normales serían las de escribir, las de hablar y las de manifestaciones físicas, que esta ya sería muy poco común, que sería la de mover objetos o cosas, o producir sonidos o movimientos a través del fluido del medio. Y esas serían un poquito las Wow. más comunes que te puedes Más encontrar. comunes, claro. Y cuéntanos un poco, ya para ir terminando, no tenemos mucho tiempo por el Zoom que se me va a cortar y también para el tema de la audiencia, ¿no? Digamos, esta parte final, cuéntanos, tú haces sesiones para alguien que quiera contactarte, de pronto los cursos, también lo vinculas con el tarot, ¿cómo es eso? Cuéntanos un poquito más. Bueno, el tarot lo empecé a hacer online de forma gratuita, como forma también de acercar un poco lo que es pues a la gente, a este mundo, a las consultas. Pero sí que es verdad que yo me dedico más a lo que es la mediunidad, es decir, no hago tarot, no hago sesiones de tarot, no privadas ni nada. O sea, si lo hago en plan, hago un directo y os lo hago gratuito, o sea, no, no lo voy a cobrar. Y luego lo que es la mediunidad, yo no me dedico a esto profesionalmente, que la gente se piensa que sí, pero no. O sea, soy profesional, pero no me dedico profesionalmente.
Entonces yo, claro, yo me ocupo todo el día trabajando, de hecho estoy en mi pausa de comida. Ah, ya. Yo trabajo y entonces esto es algo que yo hago aparte porque yo quiero seguir ejerciendo la mediunidad y porque es algo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, en parte, hago muchas cosas desinteresadamente y sí que tengo cursos en Udemy para orientar a la gente y ayudarla a que empiece con la mediunidad y a entender sobre todo la mediunidad. Entonces, hago cursos muy específicos de más introductorios y luego tengo muy especializados en temas más concretos, que son la clariaudiencia y el trance, por ejemplo. Y esto lo empecé a estudiar en Inglaterra con profesores tutores de allí de la Arthur Findlay College, porque aquí en España no encontraba formaciones de este tipo, que no fueran en centros espíritas o que no estuviera ligado muy a la religión. O sea, lo que tú estudias en Inglaterra ya es algo un poco, o sea, el college entiendo que es como en los Estados Unidos, que es más ya como una universidad prácticamente. Sí, Cómo es eso? pues van Claro, haciendo, ellos tienen unos tutores que son unos profesores y van haciendo como clases sueltas, van haciendo, bueno, te puedes apuntar a clases de meses enteros, pero no, pero, o sea, puedes hacer si quieres el grado o puedes hacer como cursos que ellos van haciendo específicos de cosas en concretas. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que la universidad está lleno, pues hablo con el profesor y y lo hago directamente con ellos, o sea, no lo hago directamente con la universidad, pero son los mismos tutores que lo hacen allí. Y eso está muy bien porque te permite hacer cursos sueltos específicos de cosas que aquí no se hacen. claro. O sea, como que ni en España ni en los países hispanohablantes no hay mucho, no está muy desarrollado, pero tenemos en el caso de, son cursos en inglés, Claro. supongo, ¿no? Sí, son cursos en inglés, todo lo hacen en inglés. Lo que pasa es que al final es eso, es que lo ligan mucho a una comunidad espírita, ¿no? En el que tienes que ser parte de esa comunidad, en la que tienes que estar 2 años, en la que solo hacen Allan Kardec, en la que es todo como muy hermético. Y sin embargo, lo que es en Inglaterra, América, por cursos que yo he hecho, te das cuenta que no lo ligan a ninguna religión, a ninguna congregación, nada, cero, y es mucha técnica a que practiques, a la técnica, a que lo puedas realizar. No lo negativizan, es decir, lo típico de, no, si hacen mediunidad fuera de nuestros centros, mal. No es así, es otro tipo de formación muy diferente. Perfecto. Bueno, con esto estamos ya culminando. Espero que para la próxima vez podamos dialogar un poco más, si es Sí, que estás cuando quieras. dispuesta a seguir dialogando. ¿Algún último mensaje, algo que quieras decir en estos, en un minuto, 2 minutos, no sé, que quieras finalizar este diálogo y de paso también agradecerte por haber aceptado esta entrevista? No, bueno, primero agradecerte a ti por haberme hecho la entrevista. Y bueno, la mediunidad es un poco, es un tabú, son sombras y luces, como yo le digo, no es todo bonito ni todo negativo. Es muy gratificante, o para mí resulta muy gratificante, el poder dar a esos familiares o esa paz o esa sanación que necesitan de sentir que ese ser querido pues está aquí, que no ha marchado. Y yo siempre digo que lo que es la mediunidad, quien quiera dedicarse a la mediunidad, no tiene tiempo. Es decir, no puedes ponerte límites ni puedes ponerte plazos. La mediunidad es a largo plazo, sin ponerte fechas, y trabajar y practicar mucho. Y, y no hace falta a veces tener un don para, como yo digo, es una habilidad, o yo lo veo desde el punto de una habilidad para poder hacerlo. Gracias, Noelia. Un gusto que hayas estado acá en Tabú Podcast. Vamos a colocar esta entrevista en YouTube y pues muchísimas gracias, bendiciones y que sigas adelante con tu vocación, con tu pasión y te agradezco. Un A gusto. ti, muchas Estés gracias. bien. Chao.